infidelidad trae un dolor profundo, sin duda, a aquella pareja que se enfrenta a eso, ¿no? Ante la decepción de saber que finalmente el hombre o la mujer con la que compartía o con el que compartía su vida lo ha decepcionado de esa manera. El fin de semana pasado hemos visto a Pedro Loli también, que ha pedido disculpas públicas, ¿no? Aunque él no ha reconocido la infidelidad, hasta ha llorado, ¿no? En el programa de Gisela Valcárcel. Pero la infidelidad tiene otros matices que no solamente son los sentimentales, emocionales o psicológicos muy dolorosos, sino también legales. Le damos la bienvenida al doctor Collins para aquellas parejas que están vinculadas a través del matrimonio civil, que es un instrumento legal que muchas veces van a la municipalidad y no saben a qué se están comprometiendo, no saben cuáles son sus derechos, sus obligaciones y finalmente descubren que han cometido, por ejemplo, adulterio, ¿no? Que no es lo mismo que infidelidad dentro del marco legal. Y empiezan a descubrir, ¿no?, que estando casados han cometido faltas graves, ¿no? Y que pueden finalmente perder parte de lo que se llama sociedad conyugal o parte de las rentas dentro de esta figura tan compleja que es el matrimonio y en la que se trabaja a diario para salir adelante. Pero para eso está el doctor Collins, para aclarar las llamadas de los oyentes que dentro de la figura del matrimonio, ¿no?, de pronto descubren infidelidad, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué sanción tienen? Doctor Collins, bienvenido a Encendidos. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, sí, en principio creo que debe aclararse que existe un mito. A ver. El hecho de que el cónyuge infiel pierde su parte de la sociedad de gananciales en el matrimonio. Eso no es correcto. O sea, de despechada no le puedo quitar todo. Lo he escuchado reiterativamente. Así es, te descubrí, ahora te dejo en la calle. Sí, no, lo que sí tendría derecho un cónyuge perjudicado con una infidelidad es a pedir una indemnización, en el caso de haber sufrido algún perjuicio, ¿no? Generalmente morales, ¿no? O sea, una indemnización de cuánto dinero se podría hablar. ¿Cómo se saca el cálculo del daño moral? Claro, acá hay un tema, ¿no? Obviamente el daño moral es algo muy subjetivo, ¿no? La imagen, el honor, el sufrimiento, ¿no? Eso no es cuantificable fácilmente, ¿no? Corresponde al juzgador ajustarse a cada caso concreto y poder establecer un valor. De acuerdo a la realidad económica de cada uno. Ese es uno de los factores, el tipo de perjuicio. O sea, ¿no? si yo dejé de trabajar, por ejemplo, porque quedamos de acuerdo en que yo me iba a ocupar de la casa y tú ibas a ser un empresario exitoso, ahí hay una indemnización fuerte, me imagino. Sí, si es que se ha acumulado una riqueza en ese tiempo. Podría tomarse ese factor como uno de los puntos a considerar para establecer el valor. Ahora, doctor, ¿todas las infidelidades se miden de la misma manera? Hay una infidelidad cibernética, donde las personas no se llegan a conocer, y en el mundo digital a cada rato vemos que de manera involuntaria, ¿no?, se descubren este tipo de infidelidades que se circunscriben al ciberespacio, los novios cibernéticos y las novias cibernéticas dentro del matrimonio. Luego hay encuentros, pero no llegan a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en el mundo de las infidelidades hay una cantidad de matices que nos podríamos pasar las horas contando y recibiendo las llamadas de los casos puntuales. Todas, sin excepción, tienen derecho a indemnización. A ver, la infidelidad puede configurar tres causales que establece la ley. Una que es el adulterio. En este caso, la diferencia es que en este caso la ley exige la relación carnal, el acceso sexual con otra persona que no es su cónyuge, que no siempre se da en todos los casos o no se puede probar. Eso es tipificado como adulterio, siempre y cuando haya habido relación sexual. Correcto. Ya, Si pero no, no ¿cómo es yo adulterio. pruebo que hubo una, ¿cómo pruebo yo como afectada que hubo una relación sexual? Yo no puedo entrar al cuarto de hotel y tomar una fotografía como evidencia. Sí, obviamente es muy difícil. No imposible, pero difícil. En este caso, la jurisprudencia ha establecido situaciones que se equiparan. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Aquel casado que ha reconocido un hijo, se entiende que ha tenido relaciones con otra persona. Y el otro caso es la convivencia pública. Cuando una persona casada convive con otro no es su cónyuge, la ley asume, ya que en este caso hay una prueba de adulterio. Ahí sí hay derecho a la indemnización, cuando está uno de los cónyuges dentro de la figura que usted ha mencionado. Cuando se obtiene el divorcio por cualquier causal, el cónyuge culpable debe indemnizar. La ley establece que en cualquier causal corresponde indemnización.
no necesariamente infidelidad. No, puede ser violencia, cualquiera de las causales que establece la ley. Es muy interesante ver cómo se diferencia la infidelidad del adulterio para términos legales. Vamos a profundizar sobre eso tras la pausa. Son las 11 de la mañana con Y 28 recibimos minutos. sus consultas jurídicas. Aprovechamos Claro que el sí. doctor Collins tiene una vasta experiencia y los ayuda a armar bien bonito su expediente. Vamos a hablar de custodias también después de una infidelidad. Estamos en RPP Confianza por todos los medios. Seguimos conversando con el doctor Collins sobre infidelidades, adulterio. No es lo mismo y ha desmitificado, y esto quisiéramos que todos lo fijen y lo tengan claro y estén bien informados, que ninguno de los cónyuges pierde sus derechos patrimoniales si se le demuestra una infidelidad o un adulterio. Nunca los van a perder. O sea, una pareja le sacó la vuelta a la otra y eso del 50% y 50% de lo que construyeron juntos queda. No lo van a perder. Quiero hacer una precisión, ¿no? O sea, si bien es cierto, el mito es ese de que un cónyuge obviamente perjudicado, no dice, no, le voy a quitar todo, eso no es real. El 50% se respeta. Sin embargo, eso sí, lo que la ley señala, que el cónyuge que incurre en alguna causal de divorcio puede perder lo que le correspondería de aquellos bienes que son propios. O sea, al momento del matrimonio hay cónyuges que han traído patrimonio que tenían de soltero o los que reciben de herencia dentro del matrimonio. ¿Podrían perderlo también? No. Los frutos o las rentas de esos bienes, claro, la ley los reputa que son del matrimonio. Eso sí los pierde. De acuerdo. Vamos a ponerlo más clarito y con un ejemplo. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo... Porque ha estado un poquito... Sí, a ver si me permites. Una persona casada de soltero tenía un departamento y se casa. Ese bien sigue siendo del bien de la persona que se ha casado. No es sociedad conyugal, no entra el patrimonio conyugal. No entra. Sin embargo, si lo alquila dentro del matrimonio, esas rentas sí son ingresos del matrimonio. Ajá. Esas rentas sí las pierde. Ok, entonces, mi esposo me saca la vuelta. Ay, Dios no quiera, pero me saca la vuelta, ¿ya? Entonces yo voy y digo, me quiero divorciar porque ha sido infiel. La infidelidad, ¿es una causal de divorcio? Claro. La infidelidad se puede configurar hasta 3 causales. El adulterio, en el caso, hemos señalado que tiene que haber relación sexual. Pero sin embargo, difícil de comprobar. Hay otras conductas que sí, por ejemplo, las conversaciones por chat, cartas, correos electrónicos, eso pueden configurar otras causales como conducta deshonrosa o injuria grave. De acuerdo. ¿En qué figura uno de los cónyuges pierde sus derechos patrimoniales? ¿En alguna o en ninguna? En ninguna. En ninguna. Ajá. Así haya habido violencia, o sea, estamos viendo casos de muchísimo machismo donde los esposos conciben que la mujer es un objeto y como no vuelven con él, les pegan. No. Ahí tampoco pierde sus derechos Lo que pierde es nuevamente lo que he señalado, ¿no? No, eso me queda clarísimo, pero eso Lo que no sí es... Lo que sí puede pedir el cónyuge perjudicado es una indemnización. Nada más. Ok. Y por la indemnización podría quizás embargar la parte del otro cónyuge, ¿no? Pero ya no es que lo pierda por la causal. Y ¿no? la indemnización es proporcional al daño. al daño. Pero eso es difícil de medir, son situaciones muy particulares. Los hijos que están de por medio. Si mi pareja, nuevamente, me es infiel, ¿yo podría retirarle la custodia de mis hijos? La ley señala que el cónyuge que ha cometido una falta, ¿no? En este caso se le suspenden sus derechos de patria potestad y podría en ese caso el cónyuge inocente solicitar la tenencia, ya que generalmente la falta descalifica moralmente al cónyuge. Ahora, sin embargo... Yo no quiero que se me malinterprete, ¿no? Porque claro, si decidiste ser infiel es porque decidiste faltar a este compromiso que no solamente es con tu pareja, sino también con tus hijos, pero que sea un mal hombre no significa que sea un mal padre. Claro. Puede solicitarlo, obviamente eso es una situación que el juez tiene que merituar, porque también puede ser efectivamente, ¿no? Que sea más conveniente para el niño que se quede con esta persona que ha cometido una falta con el cónyuge, pero puede ser un mejor padre que la persona o que sea agraviada. Compartido, ¿no? Porque finalmente es el niño el que se ve afectado también. En los casos afectarlo más? De divorcio de familia prima un principio que es el superior interés del niño, ¿no? Claro. Eso Doctor, está sobre todo. Esta figura recurrente cuando las parejas están gobernadas por la ira, por el dolor, por el despecho, que esperemos ese estado emocional pase para que tomen una decisión más serena. Pero cuando están, como dice la cultura popular, en caliente, van a la comisaría y ponen una denuncia por abandono de hogar y sienten que esa es una herramienta legal que los favorece, aunque no sea exacta, porque una de las partes se fue de la casa no para abandonar la casa de la sociedad conyugal, sino justamente para que bajen los ánimos, para evitar la violencia. Pero una que está mejor informada
que la otra parte va a la comisaría y cuenta con ese documento. ¿Es tan potente como muchas personas lo conciben? El hecho de retirarse y dejar constancia en la comisaría que se han retirado, ¿no? Podría generar posteriormente una causal de separación de hecho. Por ejemplo, si tienen más de 2 años de separado, si tienen hijos menores, o 4, en este caso no, 4 son hijos menores y 2 si no tuviesen hijos menores de edad. Pero en este caso debe quedar claro que la separación y el abandono son 2 cosas distintas. El abandono implica no solamente alejarse del hogar, sino desentenderse de sus obligaciones económicas. Si la persona se aleja y cumple con sus obligaciones económicas, es muy no hay difícil causal. demostrar lo contrario después, una vez que se obtiene ese documento en una comisaría de abandono, cuando en realidad no es abandono, porque volvemos a lo mismo. Mi compañera decía, ¿cómo vas a demostrar el adulterio? El adulterio implica que tu pareja ya tuvo relaciones sexuales con otra persona. ¿Cómo le demuestras a un juez un adulterio? ¿Cómo te metes en la intimidad de, no sé... Debajo de la sábana tendrías que ¿cómo? meterte para Siembras hacerlo. cámaras, ¿qué harías? Lo mismo con esta figura, ¿no? O sea, no hay deseo, voluntad de abandonar el hogar, sino más bien poner paños fríos y luego volver y tratar de retomar un diálogo. Pero una de las partes usa esto a su favor. Claro, lo que debe hacer el que se retire por esa situación, independiente del alejamiento, no debe dejar de cumplir con sus obligaciones alimenticias. Esa es una señal, por ejemplo, ¿no? Siempre estar pasando su alimento a los niños, y si la madre se dedica a los niños, a la madre también. Y posteriormente esta situación, obviamente podría motivar una reconciliación, un acercamiento, ¿no? Pero si la separación dura los plazos que le he señalado, de 2 a 4 años, si es que hay hijos menores de edad o no los hay, sí podría ser causal de divorcio. Creo que la condición humana nunca dejará de sorprendernos. Es mucho más sorprendente que cualquier novela y película. Conocemos parejas que se han separado con violencia, parece que se iban a matar y luego se vuelven a casar, se reconcilian. Sí. Lo hemos visto, ¿no? Son las complejidades del ser humano. Pero, ¿qué sucede con parejas que si bien no se casaron, no fueron a la municipalidad a firmar el papelito, convivieron por mucho tiempo? Tuvieron una familia feliz y de repente uno de ellos es infiel. En este caso, demostrada la convivencia, demostrado que ellos tuvieron una historia, la persona que se siente víctima de esta infidelidad, ¿puede pedir una indemnización? Sí, claro. También. La convivencia por más de 2 años de una pareja genera derechos similares al matrimonio en la parte económica. Es más, la sociedad de bienes que se adquieren dentro de la convivencia son muy similares a la sociedad de bienes dentro del matrimonio. Y en el caso de una separación por la culpa del otro conviviente, sí genera un derecho a una indemnización. Y esto es en la teoría, doctor, pero en la práctica, ¿se han ejecutado? ¿Son viables? Porque siempre del marco legal finalmente publicado a lo resuelto en la práctica, siempre hay un abismo de diferencia. No, sí, lo que pasa es que entonces, cuéntenos su experiencia. los derechos para reclamarse tienen que probarse, ¿no? Y obviamente la limitación a veces pasa por las pruebas, ¿no? Me comentaba Camabel el adulterio, ¿no? Probar ese hecho a veces es difícil, ¿no? Ahora, yo puedo ver que de repente yo tengo fotografías del hombre que está tomando un vino con su amante o con esta persona. Amante es una palabra tan horrible, pero bueno. Y entonces he tomado fotografías, inclusive los veo caminando, les sigo tomando fotografías, pero después me podrían decir objetivamente que no le está sacando la vuelta y que no está siendo infiel. Claro, obviamente. Un beso, una fotografía con un beso, ¿me sirve en un juicio? Obviamente un beso en la boca. Sí, claro. Claro, obviamente sí. O sea, lo que tiene que probarse acá sí es propia una conducta de un casado, ¿no? O sea, puede estar compartiendo con una dama, caminando, pero eso no necesariamente es... Doctor, digo esto, reflexionemos juntos, porque muchas personas acaban de tomar conciencia de la figura de la indemnización. Entonces, se entusiasman, van a gastar en abogado, van a invertir tiempo, y al final resulta que es muy difícil que sea viable en la práctica y han invertido su dinero y su tiempo en algo que quizás en la práctica no es tan frecuente, ¿no? Claro, pero debe partirse que uno no hace el juicio por la indemnización. O sea, uno hace el juicio del divorcio porque considera que el matrimonio es insostenible, ¿no? Y una consecuencia, eso sí, es la indemnización. Y ahí viene ya la parte patrimonial, ¿no? Me queda clarísimo para orientar a los oyentes en terrenos realmente viables, no, Claro, sí. no teóricos, ¿no? No que conozcan la ley, sino es que en la práctica qué es lo más conveniente para ambas partes. Corresponde analizar el hecho concreto. Si hay pruebas de la causal, efectivamente el juez va a amparar la demanda y puede solicitar una indemnización.
Muy bien, doctor Collins, muchísimas gracias. Gracias, La verdad doctor es que hemos Collins. Gracias a aprendido ustedes. algo nuevo hoy, la diferencia entre infidelidad, adulterio, el hecho de que no se le puede quitar su patrimonio por más que haya sido infiel y claro, de ahí a entrar en un juicio ya es una tarea que cada uno deberá asumir, ¿no? Sí, y bueno, luego tratan de reconciliarse, ¿no? Apiádate de mí si tienes corazón. 11 y Escucha en tus 44. latidos la voz de mi dolor. Pero regresamos nosotros con más en Encendidos en unos instantes. Gracias por estar con nosotros. Mi amor.